¿Sabes qué es una autonomía en AA? ¿Sabes cómo se llevan a cabo las autonomías dentro de AA? ¿Qué tan importantes son para una agrupación las autonomías dentro de tu grupo? Estas y muchas preguntas más van a ser contestadas en este podcast de temas espirituales. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un programa más que para mí es un honor, es un placer. Mi nombre es Oslos y en esta ocasión vamos a desglosar la cuarta tradición. Antes de empezar, como es costumbre, y ya lo saben algunos les cae mal esto, algunos bien, pero vamos a mandar aquí algunos saluditos a Abaldo Burgueno, dice por acá, a Juan Domínguez, aquí en Facebook tenemos a Jacqueline Palacio Zamora, a Armando Sosa Hernández, a Cecilia Moreno Ángeles, a Julieta Espejel, a mi buen amigo Amo del Camino, un fuerte abrazo hermano hasta Querétaro, a Sánchez Victorino Morales, a Benito Ortega, Antonio López, Francisco Mendoza, Alex Escudero, Kevin Carranza, a Chelita Hernández, a todo el grupo Extiende tu Mano, a pues todos los países hispanohablantes de Latinoamérica, de España también, toda Europa, Estados Unidos, California, Los Ángeles. En fin, estoy muy contento porque cada vez que leo sus comentarios me doy cuenta que no tienen frontera estos podcasts. Nos han escuchado desde Corea, imagínate, desde Francia, en fin. Yo estoy sumamente agradecido con cada uno de ustedes y con Dios principalmente por darme este maravilloso servicio, ¿verdad? Y pues bien, vamos a iniciar con este estudio de la cuarta tradición, ¿vale? Dice el encabezado: cada grupo debe ser autónomo excepto en asuntos que afecten a otros grupos o alcohólicos anónimos, considerado como un todo. Entonces, primeramente debemos saber qué es una autonomía, ¿no? ¿Qué es una autonomía? Por ahí si saben ustedes qué es una autonomía, pues me lo dejan. Pero la autonomía es la facultad de una persona o una entidad que puede dirigirse según su criterio. Eso es la autonomía. Eso significa autonomía. Recuerden, facultad de una persona o una entidad que puede dirigirse según su criterio, ¿no? Esto con independencia de la opinión y el deseo de otros, pues queda fuera, ¿vale? Entonces, cada grupo dice es autónomo, es decir, cada entidad, cada grupo va a dirigirse como mejor le convenga. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, imaginemos que un grupo decide sesionar de 8 a 9 y media, ¿no? Por ejemplo, el horario es autónomo, ¿no? De cada grupo, según sus necesidades, según sus miembros. Por ejemplo, hay grupos que sesionan en las mañanas, ¿no? De 10 a 11 y media, ¿no? Ok, respetable. Hay grupos que deciden hacerlo más temprano, más tarde. Esto es de acuerdo a la militancia de la agrupación, ¿ok? A eso se refiere, ¿no? Y como lo vislumbramos, dice, van a dirigirse según les convenga. Es decir, nadie, ni un jefe, ningún patrón, nadie va a ir a dirigir los grupos o nuestros grupos en donde nosotros militamos. Las autonomías dentro de AA son acuerdos grupales, ¿vale? Son acuerdos grupales que se van a tomar para llevar una mejor armonía dentro de nuestra agrupación, ¿ok? Estas autonomías dentro de AA van a ser dictaminadas por la conciencia del grupo y nos van a servir para relacionarnos mejor y llevar una mejor armonía entre todos, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque recuerden que los acuerdos, como lo vimos en las otras tradiciones, que fue desde la primera, desde la segunda, pues no hay patrones, ¿no? Obviamente que la voz del veterano va a ser muy importante, pero recuérdenlo, no es la verdad absoluta. Tal vez tenga experiencia, tal vez tenga conocimiento, pero inclusive los veteranos suelen fallar,
¿vale? Entonces, por eso estos acuerdos tienen que ser debatidos regularmente en las juntas de trabajo o en las juntas de servicio, ¿no? En donde tal vez haya problemáticas, haya inquietudes por los compañeros y estos van a ser resueltos a través de estas autonomías, ¿no? En acuerdos en donde todos vamos a respetarlos. En teoría, vaya, porque a veces imagínense, por ahí hubo una autonomía en donde decía, es que ya no queremos que se use el celular, ¿no? Ya en las reuniones que apaguen el celular, que no estén chateando, etcétera. Y resulta que quien lo propuso no deja su celular para nada, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar sobre esos casos más adelante. Pero también dice que las autonomías van a tener el límite. ¿Y cuál es ese límite? Dice siempre y cuando no afectemos a AA como un todo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de alguna autonomía que pudiese dañar la comunidad, no solamente la agrupación, no solamente los miembros de una agrupación, sino todos aquellos, ¿sí? Todos aquellos que pertenecemos a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, imaginemos que un grupo por autonomía, propone que se cobre una cuota para el grupo, ¿no? Imaginemos que para que tú pertenezcas a ese grupo o a esa entidad, pues ponen una cuota de 30 pesos, un ejemplo, ¿no? Pues eso transgrediría realmente a Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque la gente que llegase a asistir a esta agrupación o a esta entidad va a pensar que se cobra, ¿no? Que se cobran los servicios en AA, ¿no? Entonces, esta autonomía, pues sí pueden ser muy independientes, ¿no? Pueden ser autónomos, pero este tipo de autonomías no solamente va a afectar el grupo y lo va a afectar porque, pues imagínate aquellas personas que no puedan dar ese acuerdo o ese donativo, pues van a quedar fuera, ¿cierto? Entonces, debemos de tener mucho cuidado nosotros y por eso es necesario que estudiemos en esta ocasión esta parte, porque los grupos llegan a ser autónomos y se llegan a dirigir solos también, pero siempre y cuando nuestras autonomías no transgredan los principios espirituales. Ahí está la clave de todo esto. Cada grupo va a ser autónomo, recuérdelo, siempre y cuando no transgredan nuestros 36 principios espirituales. ¿Y esto qué quiere decir? Que no transgreda nuestros pasos, que no transgreda nuestras tradiciones y nuestros principios para el servicio, que son los conceptos. ¿Vale? Y pues bien, vamos a iniciar. Vamos a iniciar ahora sí ya con este preámbulo, con este conocimiento general de lo que es una autonomía, cómo se llevan a cabo, pues vamos a poder entender un poco mejor esta tradición. Y dice así: autonomía es la palabra bastante amplia, pero en cuanto a nosotros se refiere, solo significa que los grupos de AA pueden arreglar sus asuntos exactamente como mejor les convenga, excepto en casos en que AA como un todo esté amenazado. Viene ahora la cuestión planteada en la tradición primera. ¿No es tonta y peligrosa tanta libertad? A través de los años se han ensayado todas las desviaciones imaginables de los 12 pasos y las 12 tradiciones. Tenía que ser así, puesto que somos un gran número de individualistas impulsados por nuestras ambiciones egoístas. Hijos del caos, en forma desafiante hemos jugado con toda clase de peligros, pero hemos surgido de ellos sin daño alguno, y así lo creemos. Más sensatos que antes, esas mismas desviaciones crearon un vasto sistema de prueba y error que, gracias a Dios, nos ha hecho lo que ahora somos. Cuando se publicaron las tradiciones de AA por primera vez en 1945, teníamos la seguridad de que un grupo de AA era capaz de afrontar todos los embates posibles. Nos tocó ver que el grupo, así como el individuo, debían finalmente ajustarse a los principios demostrados que les garantizaba la supervivencia. Habíamos descubierto que había perfecta seguridad en nuestros métodos de prueba y error.
nos habíamos vuelto tan confiados en este principio que la declaración original de la tradición de AA llevaba esta frase significativa: si dos o tres alcohólicos, se reúnen con el objeto de permanecer sobrios, pueden llamarse a sí mismos un grupo de AA, siempre que como tales no tengan ninguna otra afiliación. Entonces aquí en estos párrafos nos lo está diciendo. Autonomía simplemente son acuerdos para nuestro funcionamiento, como anteriormente lo mencioné, ¿vale? Sin embargo, nosotros no podemos estar afiliados a ningún otro tipo de causa o algún tipo de instituciones, vaya, ¿no? Esto lo vamos a ver y vislumbrar más certeramente en la sexta tradición, que es cooperación sí, afiliación no. Pero bien, aquí nos está demostrando que a través del tiempo, pues hay personas o hubo personas en el camino las cuales adoptaron los pasos pues para hacer otro tipo de corrientes, en las cuales no voy a entrar en controversia. Pero que ustedes bien y que pues muchos de nosotros, digo nosotros porque también en su momento pertenecía a la comunidad de cuarto y quinto paso, ¿no? Por ejemplo, esa es una desviación del programa original de lo que pues el día de hoy conocemos como Alcohólicos Anónimos. Otra desviación tangible que podemos tener el día de hoy son las famosas clínicas de rehabilitación, ¿vale? Otros de ellos inclusive son los neuróticos anónimos. Son todas las corrientes que no son alcohólicos anónimos, pero que han adoptado nuestros principios a sus necesidades. Por ejemplo, en Neuróticos Anónimos dice: el deseo de dejar de beber para nosotros es el único requisito. Para ellos, el deseo de dejar de sufrir. Fíjense cómo nada más cambian por las palabras, ¿no? Y que pues el programa está adaptado simplemente a las necesidades según el problema que se quiera resolver. Entonces, realmente este programa es muy amplio, demasiado amplio, ¿ok? Y eso lo debemos de tener muy, pero muy en cuenta. Y esto ha sido, de alguna forma, algo con lo cual se ha ayudado a miles de personas, no solamente para dejar de beber, sino también para dejar de sufrir, sino también para dejar de depender de muchas otras cosas. Y que los alcohólicos que hemos tenido ciertos procesos de recuperación, nos hemos dado cuenta que el programa no solamente sirve para dejar de beber, sino también sirve para llevar una vida útil y feliz. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, aquí la tradición nos está narrando eso, que a través del tiempo, imagínate, ya desde esos inicios dice, había desviaciones del programa. Dice, estas desviaciones fueron a través pues de los deseos y ambiciones egoístas de pues personas, ¿no? Más adelante nos comienza a decir que somos hijos del caos, ¿no? Aquí es de donde viene esta famosa palabra sobre los hijos del caos, en donde de alguna forma hemos jugado con toda clase de peligros, ¿ok? Pero que las tradiciones, al publicarse en 1945, las tradiciones, recuerden esto siempre, las tradiciones sirven para la supervivencia de las entidades o de los grupos que estamos nosotros el día de hoy militando. ¿Ok? Y dice que con grato sabor de boca estas tradiciones, dice, vamos a poder superar cualquier embate, ¿no? Y aquí la pregunta, ¿cuáles embates? Y se refiere más que nada a la parte sobre las problemáticas que una entidad de recuperación puede llegar a tener. Y recordemos que el mayor peligro de AA soy yo mismo, ¿vale? Porque a veces pensamos que las demás personas son las cuales pudiesen hacerle daño a tu grupo o a AA como un todo. Y tenemos esta perspectiva siempre de estar culpando, de estar señalando a los demás, cuando el real peligro que corre nuestro grupo y AA somos nosotros mismos. Es decir, que yo debo de cuidarme
de mí mismo, no de los demás. Tenemos que dejar de señalar, tenemos que dejar de culpabilizar a los demás, tenemos que dejar de ver al vecino que está haciendo bien, que está haciendo mal. Y mejor me voy a ver yo. Fíjate a lo que me invitan las tradiciones. Ya deja de ver a los demás, deja culpar a los demás, deja de ver si el compañero de enfrente sirve, deja de ver si el compañero de adelante hace la unidad con el grupo, deja de ver a los demás, eres un metiche, eres una persona ampulosa que te gusta destruir la personalidad y hacer escarnio de los demás a costa de sus errores, pero ¿sabes qué? No te agrada, Oslo, cuando lo hacen contigo. ¿Verdad? O sea, cuando los demás toman actitudes o adoptan actitudes que tú mismo sesgas hacia con los demás, ya no te gusta, Oslo. Entonces, por ahí hay un principio que vimos en uno de los capítulos del Libro Azul y dice, no puedes dar algo que no tienes, ¿cierto? Entonces, si no te agrada que hagan eso contigo, ¿tú por qué sí lo haces? ¿Con qué derecho? A veces juzgas moralmente, a veces juzgas éticamente, cuando a veces tú has cometido más errores, Oslo. Wow, esto es una gran enseñanza, un gran aprendizaje, porque siempre, no digo que todos, obviamente no generalizo, pero sí la gran mayoría de los enfermos, como yo, somos muy dados a eso, ¿no? A ver lo que están haciendo los demás para de esa manera yo poder justificar mi mala conducta, mis actos de mal juicio y por supuesto que el grupo no es la excepción, ¿vale? Entonces vamos a seguir leyendo por acá, ¿no? Dice, eso significaba naturalmente que habíamos adquirido suficiente valor como para poder declarar que cada grupo de AA como entidad particular era capaz de confiar en su propia conciencia como guía de sus acciones. Al conceder tamaña libertad, nos fue preciso enarbolar tan solo algunas señales de peligro. Un grupo no debería hacer nada que pudiera causarle grave daño a la sociedad de AA, considerada como un todo. Hubiera sido demasiado peligroso que comenzáramos a llamar a unos grupos los no abstemios, a otros los abstemios, a otros los republicanos o a otros comunistas y aún otros católicos o protestantes. Además, el grupo de AA debería de mantener su rumbo o perderse totalmente. La sobriedad debería ser su único objetivo. En los demás aspectos habría perfecta libertad. A cada grupo le quedaba el derecho de estar equivocado. Cuando la sociedad de AA se hallaba en su infancia, comenzaron a fundarse una multitud de grupos impacientes por hacer algo distinto. Y bueno, aquí viene una experiencia que ahorita voy a leerla toda para que nos queda, para pues tomarla como ejemplo, pero aquí en estos párrafos que acabo de leer es la parte en donde nos señala que los grupos tienen total libertad. Recordemos que en la primera tradición encontramos la diferencia de lo que es la libertad a libertinaje, ¿cierto? Una cosa es tener libertad y otra cosa es tener libertinaje. Y los grupos de AA tenemos libertad. Claro que tenemos libertad. No solamente, fíjense, no solamente individualmente, sino también colectivamente tenemos esta libertad. De manera que nosotros como grupo vamos a saber cómo vamos a resolver nuestros problemas como mejor nos convenga. ¿Vale? Es decir, que ningún distrito te va a poder direccionar, ninguna área, ningún padrino, nadie puede direccionar un grupo más que la conciencia en sí mismo. Que bueno, ya si lo permiten, bueno, ya es una situación de ignorancia, evidentemente, ¿verdad? Entonces, por eso aquí nos está diciendo que empezaron a dar esa libertad, ¿no? Esa libertad de obrar y que mejor
como mejor nos convenga a cada uno de nosotros empezar a resolver ciertas problemáticas. Sin embargo, también era muy peligroso en este sentido de que no tomemos autonomías, que lo mencionaba desde el inicio del podcast, pues dañaran a doble A como un todo, ¿no? El hecho de estar afiliado a alguna institución o a alguna religión, ¿no? Porque aquí dice, ¿cómo se le llamaría a algunos grupos? Recuerden que los grupos de doble A o doble A como un todo es inclusivo, no exclusivo. Por ejemplo, imaginemos que en un grupo solamente aceptan a puras personas que tengan la religión católica, ¿no? Y que uno de los requisitos para ser miembro de ese grupo sea que tenga la doctrina católica. Imagínate el daño que va a ser no solamente hacia el grupo, no solamente hacia aquellas personas que se les va a privar de permanecer en esta entidad porque no son católicos, sino a doble A como un todo, porque la sociedad o las personas que lleguen a asistir a este grupo, pues se van a sacar de onda y van a pensar, fíjense, van a pensar que todos los grupos son de esa manera, ¿cierto? Y claro que no. Es por ello que es muy, pero muy importante esta parte, en donde nosotros tenemos que empezar a pensar muy, pero muy bien cuáles son nuestras autonomías de grupo, porque tal vez por ahí por ahí haya unas autonomías que están desvirtuando a doble A como un todo. Y aquí el problema es que a veces y no a veces, casi siempre pagan justos por pecadores. Y a veces las personas prueban doble A una vez y como tuvieron tal vez una mala experiencia, porque miren, doble A es como cualquier sociedad. Hay tanto bueno como malo, ¿cierto? O sea, no todos los grupos de hora y media, déjenme decirles, son buenos. No, hay buenos y malos. Así como también hay grupos de cuarto y quinto paso muy pero muy buenos, también no todos son buenos, son malos. Así como en cualquier religión hay congregaciones buenas, hay congregaciones malas. Y doble A no es la excepción a esta regla, ¿vale? Aquí la situación es de que a veces las personas que ingresan a doble A por primera vez tienen una mala impresión. Tal vez porque los compañeros de ese grupo pues no tenían la información adecuada, no tenían el conocimiento, el tacto, yo qué sé, y se llevan una mala experiencia. Pero eso no significa que los demás sean así. Pero es cierto, y aunque digamos, no, es que eso no debiese ser un problema, claro que lo es, porque recuerden que todo siempre con la primera impresión que nos llevamos de cualquier lugar a donde vayamos es con la que nos quedamos. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿no? Sobre esta parte de que haya grupos exclusivos y no inclusivos. Eso sería un daño total a doble A. Otro daño total a doble A es algo que no haga en sí Alcohólicos Anónimos. Y aquí quiero aclarar una cosa, porque, a ver, yo no estoy en contra de ninguna de las corrientes de Alcohólicos Anónimos, y eso quiero que quede bien claro. Inclusive me he militado en algunas de las corrientes o desviaciones, si ustedes lo quieren ver así, del programa de Alcohólicos Anónimos, ¿vale? He estado en grupos o en clínicas de rehabilitación, he estado en grupos de cuarto y quinto paso, también he militado en grupos de hora y media, y saben que todos son fabulosos. Yo se los puedo decir porque, digo, yo no podría hablar algo que desconociera, ¿cierto? Y el encontrar o el estar en estas entidades y saber cómo trabajan es algo maravilloso, porque bueno, al final del día sabemos que todos tratan de ayudar a aquella persona que está caída, a aquella persona que está en el inframundo del alcoholismo, de la drogadicción, de la dependencia, de la depresión, de la frustración, de la enfermedad emocional. Es algo tan maravilloso, pero que, bueno,
por ejemplo, en los grupos tradicionales, y fíjense, aquí viene un ejemplo, y es donde quiero quiero explicarles lo siguiente para que ustedes lleguen a discernir ciertas situaciones, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta, recuérdenlo, déjenlo en la caja de los comentarios, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos no encierra, ¿no? No hace experiencias o retiros espirituales. Alcohólicos Anónimos sesiona simplemente 1 hora y media, ¿ok? Grupos tradicionales, ¿no? Eh, Grupos que su único objetivo es la transmisión del mensaje de vida, ¿ok? Grupos tradicionales que de alguna forma son autosostenibles y que pues trabajan con todas las tradiciones, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver un modelo de recuperación que son las clínicas de rehabilitación. Las clínicas de rehabilitación no son alcohólicos anónimos, ¿ok? No son alcohólicos anónimos, ¿por qué? Que manejen su programa y lo adopten para ayudar a las personas es algo muy distinto y que por ahí la octava tradición los ampara, ¿ok? Bueno, y que la vamos a ver más adelante, ¿eh? Vamos a estudiarla y vamos a ver de qué trata. Pero en primera instancia, pues las clínicas de rehabilitación, los anexos, los grupos de 24 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es Alcohólicos Anónimos. Es una desviación, es una corriente del programa, ¿ok? Asimismo, los grupos de cuarto y quinto paso, eso no es Alcohólicos Anónimos. Esos grupos trabajan y adoptan también los principios de recuperación para los trabajos que realizan, pero los grupos de cuarto y quinto paso no son Alcohólicos Anónimos, ¿vale? Entonces aquí es en donde nos damos cuenta, ¿cierto? Que esta tradición es lo que trata de asegurar en cierto sentido, ¿vale? Y que obviamente va a cambiar de acuerdo a las necesidades, pues, de donde se esté ejerciendo la tradición. Por ejemplo, los grupos de neuróticos, pues, también lo hacen, ¿no? En cuanto a que, pues, son autónomos, ¿no? Y ellos, bueno, saben de la manera como pues ellos van a trabajar en ciertos sentidos, ¿ok? Pero bueno, entonces espero que haya quedado claro, ¿no? Y el hecho de que no sean alcohólicos anónimos no quiere decir que no, sea malo o sea bueno, no. Cada quien va a llegar donde Dios diga. Eso lo tengo bien seguro, ¿eh? O sea, porque aquí hay una lucha bien carnal entre grupos, ya saben, ¿no? Entre corrientes. No, los hora y media, bueno, no quieren a ninguna otra. Inclusive, ¿no? El mismo Alcohólicos Anónimos está dividido totalmente en sección México y Central Mexicana. Y bueno, es un revoltijo, al menos acá en México. Tenemos muchas corrientes. No sé cómo sea en tu país, por favor, si puedes decirnos en tu país qué tipo de corrientes o qué tipo de desviaciones ha tenido el programa de Alcohólicos Anónimos o cómo se llaman por allá, pues sería de mucho beneficio. Y que con esto no quiero decir y no quiero que se malinterprete que sea malo, claro que no es nada malo. ¿Saben por qué? Porque lo que a mí me funcionó, tal vez no te funcione a ti. Y viceversa, lo que le funcione a los demás tal vez a mí no me funcione, ¿cierto? Y eso no es malo. Es que aquí debemos de tener esa apertura de mente. Nada es mejor que nada, ¿ok? Nadie es mejor que nadie. Simplemente son corrientes que pues se han hecho a través de los años, a través de la necesidad, a través de un sinfín de cosas, pero que bien, el día de hoy podemos estar seguros de que aún y con todas las corrientes que han habido y que van a seguir habiendo y que las que, inclusive me atrevo a decir las que están por nacer,
Alcohólicos Anónimos está seguro, está salvaguardado con este manto protector de las tradiciones. Ok, entonces, ahí está un ejemplo de autonomía, de cómo no podemos tomar ciertas decisiones, adoptar ciertos patrones de conducta, porque si no, dejaríamos de ser alcohólicos anónimos. ¿Ok? Y que, ojo, vuelvo a repetir, yo amo cuarto y quinto paso, yo amo las clínicas de rehabilitación y yo amo los grupos tradicionales. ¿Ok? Yo amo todos los movimientos porque al final del día todos me han ayudado en algún momento de mi vida y de verdad que los estúpidos, los imbéciles, los idiotas que hablan mal de otra corriente es porque simplemente la desconocen. La desconocen. O que tal vez la conocieron y tuvieron una mala experiencia. ¿Cierto? Tuvieron una mala vivencia, se quedaron con esa imagen y hablan pestes y hablan... No, claro que no. Porque luego escucho a personas hablar, unos compañeros de hora y media hablar mal de cuarto y quinto y de las clínicas y viceversa, los de cuarto y quinto hablan mal de hora y media o las clínicas y los de las clínicas, bueno, todos contra todos, pero yo les voy a decir una cosa, esta situación no es de qué es mejor que qué cosa, no, todo funciona en esta vida, hasta la religión funciona, pero a veces es donde nosotros nos sintamos bien. Es en donde nosotros estemos plenos, es en donde nosotros nos tengamos esa confianza de, de hablar, de externar, de sentir, de curarnos realmente, ¿vale? Entonces, bien, vamos a seguir leyendo esta tradición, este hermoso ejemplo que va a venir ahorita por acá, porque va a ser muy importante desglosarlo, ¿ok? Dice, en cierta ciudad que llamaremos Middleton, se había fundado uno especialmente entusiasta. Se había fundado un grupo, las gentes de la población lo apoyaban en masa, absortos en ideas quiméricas, los miembros más antiguos soñaron en multitud de innovaciones. Soñaron que la población necesitaba tener un enorme centro alcohólico, una especie de modelo que sirviera a ejemplo de los grupos de AA en todas partes. Comenzaron con el primer piso, que tendrían un club. En el segundo piso se les quitaría a los borrachos el efecto del alcohol y se les daría dinero para que pagaran sus cuentas atrasadas. El tercer piso alojaría la sección educativa, ajena a toda clase de polémicas naturalmente. En su imaginación tan brillante, Centro debería elevarse varios pisos más, pero con los tres primeros tendría para empezar. Claro que todo demandaría una buena cantidad de dinero, obviamente dinero ajeno. Y aunque sea difícil creerlo, a la gente rica del pueblo le pareció fabulosa la idea. Hubo, sin embargo, uno que otro alcohólico conservador que no estaba de acuerdo con el proyecto. Escribieron a la oficina de la Fundación de Nueva York preguntando su opinión. Tenían por entendido que los miembros más antiguos, para remachar la cosa, pedirían carta constitucional. Esos pocos temían y dudaban. Por supuesto que no faltó un organizador de la empresa, un superpromotor. Con su elocuencia calmó todos los temores, a pesar de que la fundación advirtió que no concedería carta constitucional y que aventuras que mezclasen a los grupos de AA con asuntos de medicina y educación no habían dado resultado en ninguna parte. Para asegurar mejor las cosas, el promotor organizó 3 corporaciones y se hizo presidente de todas ellas. Recién pintado, el nuevo centro resplandecía. La acogedora atmósfera se extendió por toda la población. Todo comenzó inmediatamente a funcionar a las 1000 maravillas. Para asegurar la operación continua y a prueba de errores se adoptaron 61 reglas y preceptos. Pero desgraciadamente tan brillante perspectiva no tardó en ensombrecerse.
La confusión reemplazó la serenidad. Hasta aquí me voy a quedar. Voy a hacer nada más un pequeño así resumen para que, bueno, digo, ya lo leí, a lo mejor ya lo entendieron, pero para aquellas personas que no entendieron o no están siguiendo el ejemplo, lo voy a repetir. Entonces hagan de cuenta que en un pueblo, que aquí lo llaman Middleton, se le ocurrió, ¿no?, a unos miembros de un grupo, pues tener, imagínense, un lugar donde no fuese nada más un grupo, sino fuese un lugar donde, pues, además de poder dejar de beber, fuese una casa de reposo, ¿no? Para aquellas personas que, pues, de algún modo pues no tenías en dónde vivir. También iba a haber otro piso en donde, imagínate, se les prestara a los alcohólicos dinero para que pagaran sus deudas. Wow, no, o sea, imagínate esa maravillosa idea, no, pues cómo no iba a estar lleno este lugar, ¿verdad? Y por último, pues un piso que en el cual pues hubiera educación, en donde pues pudiesen estos alcohólicos, tal vez hasta en estado de calle o lo que llamamos acá en México el escuadrón de la muerte, tuviesen la oportunidad de estudiar, de superarse, y claro que el objetivo de estas cosas para la población eran buenas, ¿cierto? Y para esto, pues dicen que los alcohólicos un poco más conservadores, pues como que se opusieron y dijeron, no, o sea, suena bien su idea, pero no creo que sea lo mejor, ¿ok? Y pues para esto, pues este nuevo grupo de los pisos, vaya, que querían hacerlo, pues querían una carta constitucional que se la expidiera, pues en ese entonces, la Fundación de Alcohólicos Anónimos, y Alcohólicos Anónimos se negó rotundamente a hacerlo porque ellos ya tenían la experiencia de que mezclar el nombre de Alcohólicos Anónimos con la religión, con algún tipo de situación política o con la medicina, la educación, no iba a tener beneficio. Y eso lo vamos a ver en la 10ª tradición, cuando vamos a ver que nosotros no entramos en controversias de ninguna índole. ¿Ok? Entonces, hasta ahí va, ¿no? Hasta ahí va la idea, hicieron la clínica, ¿cierto? Hicieron su grandiosa y elocuente idea. Pero aquí viene algo muy, pero muy importante, y vamos a leerlo, y dice: pero desgraciadamente tan brillante perspectiva no tardó en ensombrecerse. La confusión reemplazó a la serenidad. Se descubrió que algunos de los borrachos ansiaban educarse, pero tenían dudas de si en realidad eran alcohólicos. Los problemas de otros podían resolverse, tal vez con un solo préstamo. A otros les gustaba la idea de ser miembros de un club, pero para ellos todo se reducía a que deseaban la sociedad de otras personas. En ocasiones, las nubes de aspirantes se dedicaban a invadir los 3 pisos. Algunos comenzaban por el tercero y acababan en el primero, convirtiéndose en miembros del club. Otros comenzaban en el club, se emborrachaban, se hospitalizaban y acababan por la educación del 3er piso. Se percibía tanta actividad como una colmena, pero con la diferencia de que todo era confusión. Un grupo de AA como tal sencillamente no podía hacerse cargo de esa clase de proyectos, lo cual se descubrió demasiado tarde, y vino la inevitable explosión. La desesperación, el miedo y el desencanto se apoderaron del grupo. Cuando se aclaró la situación, algo maravilloso había sucedido. El promotor en jefe le escribió a la fundación diciendo que ojalá hubiera hecho caso de la experiencia de AA. Luego procedió a hacer algo que se convirtió en un ejemplo clásico. Envió una tarjeta del tamaño más o menos de una postal. En la cubierta decía: Grupo Middleton, número 1, regla número 62. Dentro de la tarjeta, que estaba doblada, no había sino una picante frase que decía: no te tomes a ti mismo tan en serio. Así fue como, bajo la 4ª tradición de AA, uno de los grupos hizo uso del derecho a equivocarse. Además, les prestó un gran servicio a todos los AAs, porque tuvo la humildad de aplicar bien la lección.
aprendió en carne propia y con una sonrisa se dedicó a cosas mejores. Hasta el arquitecto jefe, de pie sobre las ruinas de su sueño, no pudo menos que reírse de sí mismo. Tal es el colmo de la humildad. Ahí está, ahí está el término de esta tradición 4, con este ejemplo en donde fíjense que lo que aquí está ejemplificando este hombre, o esta experiencia, perdón, pues es lo que ahorita estábamos trabajando, ¿cierto? Al final del día vemos que pues este grupo o este sueño de, de tener una agrupación en la cual hubiera un club, en la cual hubiera casas de reposo para hospitalizar a los alcohólicos, casas de préstamo, educación, bueno, una idea que honestamente suena muy bien, pero que la experiencia ya está dada en las tradiciones. Y eso es algo que muchos de nosotros a veces perdemos de vista. A veces perdemos de vista que las experiencias ya están dadas y que muchas de estas, miren, a pesar de que han pasado los años y que yo también estoy, de algún modo, yo también estoy tal vez en desacuerdo en algunas cosas, no en esta tradición en específico. Voy a dar mi punto de vista más adelante de por ahí una tradición que, híjole, me parece un poco obsoleta por lo que es el día de hoy, el hoy, o sea, el cómo han cambiado muchas cosas sociales, los medios de comunicación, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero las experiencias a lo que voy ya están dadas. Y créeme que a veces cuando se quiere vincular el programa de recuperación con otro tipo de situaciones, pues no va a dar un muy buen resultado. Y a veces dice, por muy buena que sea la causa, a veces nuestras causas son nobles, a veces nuestras causas también no son tan nobles, tienen un fin perverso, tienen tal vez una parte lucrativa, tienen tal vez algún sesgo de poder, de prestigio, etcétera. Puede ser una infinidad de situaciones que, bueno, no terminaríamos aquí el podcast, ¿no? Definitivamente, a pesar de ello, la tradición es clara. O sea, este grupo tomó por autonomía meter este tipo de servicios de educación, de casa de préstamos, y dice que todo pues al principio pues era algo maravilloso, pero posteriormente todo fue confusión y se apoderó del grupo pues la desesperación y el miedo. ¿Por qué? Porque pues algunos alcohólicos mañosos pues nada más iban a que les prestaran dinero y inclusive ese dinero se lo iban a emborrachar, o algunos otros nada más iban a la escuela pero sin creer que eran alcohólicos. Entonces todo empezó a ser una confusión porque decían, bueno, entonces Alcohólicos Anónimos presta dinero, entonces Alcohólicos Anónimos hace, o sea, o educa a los demás, tiene escuelas. ¿Cuál es el objetivo real de Alcohólicos Anónimos, cierto? Entra la confusión de las personas y al existir la confusión empieza a apoderarse pues de todo el grupo pues esta parte, ¿no? De que todos se emborrachaban, todos pedían prestado, todos nada más no iban a recuperarse, vaya, no iban con el objetivo de realmente dejar de beber, sino iban nada más pues por sus intereses o por su conveniencia. Y pues bueno, aquí es cuando se pierde de vista el aspecto espiritual. Y pues bueno, el famoso promotor que estaba, pues a favor o que realizó este proyecto, al final del día manda una carta y dicen, les hubiera hecho caso, creo que ustedes tenían la razón, ¿no? Y dice que manda a Nueva York una carta en la cual dice, regla número 62, no te lo tomes tan en serio, no te tomes tan en serio. Y es donde muchos de nosotros tenemos que analizar esa frase, ¿no? Dice una frase picante, ¿no? Con sarcasmo, vaya, en la cual, o sea, muchas veces creemos que nosotros somos los que tenemos la razón. A veces creemos que nosotros somos la punta de lanza
para crear cambios dentro de AA o dentro de la entidad donde tú te desenvuelvas. Y a veces los cambios son buenos, pero también tenemos que analizar que no todos los cambios también no son buenos, ¿cierto? O sea, sí son buenos los cambios, lo son, pero no todos son, no. O sea, no podemos decir que todo lo que cambia va a ser para bien. A veces hay algunos cambios que pueden ser para mal. Y es en donde tenemos que analizar realmente, ¿no? O sea, queremos hacer un cambio dentro del grupo, pues vamos a ver qué beneficio primeramente no te va a traer a ti, sino qué beneficio le va a traer a la agrupación, que es algo muy distinto. Algo muy distinto que digas, con esta decisión, ¿qué beneficio voy a tener yo? No, aquí es colectivamente, ¿qué beneficio vas a tener hacia con el grupo, con todo el grupo, no nada más tú, sino todo el grupo va a verse beneficiado o todo AA si implementamos este proyecto, ¿vale? Porque, híjole, a veces los alcohólicos son muy dogmáticos, a veces los alcohólicos son muy prejuiciosos, y si al prejuicio le aunas la ignorancia, pues, híjole, es una bomba. Jamás va a querer el alcohólico pues retroceder, jamás va a querer de alguna forma pues como alinearse, si me explico en este sentido. Entonces por eso debemos analizar, debemos ver bien qué es lo que está sucediendo. Y recuerden que las autonomías del grupo, lo vuelvo a repetir y no me canso de repetirlo, las autonomías del grupo no deben de ser dirigidas por un grupo pequeño de personas. Deben de ser elegidas con toda la conciencia del grupo. Porque si, por ejemplo, los servidores son quienes toman las riendas y hacen las autonomías, olvídense. Esto se va a convertir tarde que temprano en un gobierno, ¿ok? Entonces, ojo, mucho cuidado con esta parte. Y la cuarta tradición aquí nos lo está manifestando, ¿ok? ¿Somos autónomos? Sí, somos autónomos. ¿Por qué? Porque estamos facultados para decidir en cuanto a nuestras necesidades, en cuanto a nuestras responsabilidades, el manejo de nuestra agrupación. ¿Vale? Sí, nosotros vamos a saber cómo vamos en qué horario vamos a abrir, cómo nos vamos a organizar para pues tal vez recibir al nuevo, quién sirve la taza de café, quién es secretario, quién es tesorero, quién es RCG, quién es coordinador, etcétera, 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 etcétera. ¿Cierto? Entonces, ojo, mucho ojo en este aspecto. Debemos de entender que las autonomías para eso nos van a servir, para una mejor convivencia interpersonal entre nosotros como miembros de la agrupación, porque como lo dice aquí la tradición, somos unos individualistas egoístas, somos hijos del caos, evidentemente sí lo somos, pero que por el día de hoy estamos haciendo algo muy diferente, ¿vale? Y pues bien, hemos llegado al final del estudio de la cuarta tradición. Espero que haya sido de mucho beneficio para ti, espero que te haya iluminado, que te haya ilustrado. Y que por supuesto tú me complementes mi ilustración y que me complementes mi conocimiento, porque digo, no lo sé todo, todavía me faltan muchas otras cosas por aprender, porque a mí me sucede mucho que cuando vuelvo a leer, si volviese a leer esta tradición, volvería a encontrar otras cosas, ¿no? Y es lo mágico y lo maravilloso de esto, ¿no? Que vuelves a leer y dices, ay, mira, no había encontrado esta situación, ¿no? Y que pues es algo muy hermoso. Entonces, para que nos dejen ahí en la parte de los comentarios ustedes cómo han vivido, cómo han visto esta cuarta tradición.
¿ok? Les mando un fuerte abrazo, soy Oslos. Para mí es un placer estar cada semanita con ustedes. Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Felices 24 horas, amigos. Bye.